¿Cuántos jugadores del mundo se han dado el lujo de llenar un estadio por sí solos, como si fueran estrellas de rock? Son pocos los que han desatado la euforia el día de su presentación, convocando a multitudes de fanáticos para ver a la nueva estrella de su club. Siempre estará la discusión de quiénes fueron los jugadores más grandes de la historia, y habrán distintos rankings para esta clasificación, pero el ranking de los jugadores que llenaron estadios será uno solo, y en Estadios Oficial repasamos las presentaciones más concurridas, la asistencia oficial y los mejores momentos. Empezamos esta cuenta regresiva con Eden Hazard, el futbolista que fue traspasado del Chelsea al Real Madrid en 2019 y que le costó más de 100 millones de euros al conjunto blanco. Luego de varias temporadas estelares del 10, en el equipo londinense, Hazard fue presentado como el nuevo galáctico en junio de 2019, con 32 años, y llegaría al equipo merengue a usar el dorsal número 7 que había dejado vacante nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Ante 50.000 espectadores fue presentado el futbolista belga que jugó 352 partidos y anotó 110 goles con los Blues. Ahora nos vamos para la Bombonera, para ver la presentación de Carlitos Tevez, uno de los ídolos de Boca Juniors, que fue presentado en el cuadro Xeneize en 2015, cuando regresó de la Juventus en su mejor momento para vestir los colores azul y oro. La presentación del Apache fue apoteósica y colmó el estadio de Boca con 54.000 espectadores, siendo un récord para el fútbol argentino. Esa noche, cerca de 10.000 espectadores se quedaron por fuera de la Bombonera, ya que no pudieron ingresar para ver a Carlitos. Sin duda una de las presentaciones más memorables. Y de Buenos Aires a Río de Janeiro para ver el regreso histórico de Thiago Silva con el Fluminense en el mítico Estadio Maracaná. Thiago Silva regresó para jugar nuevamente en Brasil tras 15 temporadas en Europa, y fue presentado en el Flu ante 55.000 almas, quedando registrado como la presentación con más aforo en la historia del fútbol brasileño. Volvemos a la casa del Real Madrid para ver la presentación de Kaká, uno de los fichajes más esperados por los madridistas de aquel verano de 2009, donde fue presentado en el Santiago Bernabéu ante 55.000 espectadores. Kaká, quien fuera ganador del Balón de Oro en 2007, llegó al Real Madrid tras un paso exitoso en el Milán, y el Bernabéu le dio una gran bienvenida al astro brasileño. Una de las presentaciones más esperadas de los últimos tiempos fue la de Neymar Jr. en el Barcelona. El conjunto blaugrana presentó a la joven estrella del Santos de Brasil en 2013 en el Camp Nou ante 56.500 espectadores culés que recibieron a Neymar como una estrella del fútbol. Seguimos en Barcelona, porque en agosto de 2022 fue presentado en el Camp Nou ante 57.300 espectadores, el delantero polaco Robert Lewandowski, quien llegaba desde el Bayern para conquistar a la afición blaugrana. Pero no solo Europa y Suramérica han causado sensación en los fichajes de futbolistas, en el último tiempo la Liga de Arabia Saudita ha comenzado a presentar grandes jugadores, y ese es el caso de Karim Benzema, quien fue presentado en 2023 para ser jugador de la Al-Ittihad ante 60.000 espectadores. Seguimos en la Liga Árabe para ver la presentación de Neymar Jr., quien en 2023 fue transferido del PSG al equipo saudí Al Hilal por 100 millones de euros, y que en su presentación fue ovacionado por 60.000 espectadores que fueron a ver al futbolista más caro de la historia del club árabe. Ahora viajaremos en el tiempo hasta el año 2009 para ver la presentación del sueco Zlatan Ibrahimovic, quien fue transferido del Inter de Milán al conjunto blaugrana por 46 millones de euros y fue recibido por 60.000 aficionados culés en el estadio con más capacidad de Europa. Y ahora nos vamos hasta la década de los 80 para ver una de las presentaciones más icónicas, como lo fue la llegada de Diego Armando Maradona al Napoli en 1984. El 10 colmó el San Paolo con 75.000 espectadores quienes presenciaron la llegada al equipo napolitano de uno de los mejores futbolistas de la historia. Volvemos al presente para ver la segunda presentación que más ha convocado aficionados en un estadio, como lo fue Kylian Mbappé, quien fue ovacionado por un Bernabéu repleto vestido de blanco. Kylian logró la asombrosa cifra de 81.000 espectadores.
Ahora veamos la que hasta el momento ha sido la presentación con más espectadores en la historia del fútbol, y que tuvo como protagonista a CR7, quien fue presentado en 2009 ante 85.000 aficionados madridistas, en una presentación histórica, siendo en ese momento el fichaje más caro de la historia por un valor de 94 millones de euros. La presentación de Cristiano Ronaldo desbordó el estadio Santiago Bernabéu lleno de aficionados merengues que se congregaron en la Casa Blanca para ser testigos de los momentos deportivos más importantes de la historia del conjunto blanco y de la historia del fútbol. Y para ti, ¿cuáles han sido las presentaciones que más recuerdas y que más te gustaron? Déjanos tu comentario y no olvides darle like y suscribirte para seguir recibiendo más contenido como este. ¡Hasta la próxima!